La Defensoría de Casación bonaerense ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la anulación de la condena impuesta a Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa. El argumento central se basa en una presunta violación del derecho de defensa del imputado a lo largo de todo el proceso judicial, lo que podría llevar a un nuevo juicio oral. El escrito, firmado por Ignacio Juan Domingo Nolfi, expone que la estrategia de defensa empleada por el abogado original de Pertossi, Hugo Tomei, fue una defensa genérica para todos los acusados, sin considerar las diferencias cruciales en cuanto a la participación, las pruebas y los hechos específicos que involucraban a cada uno. Esta falta de individualización, según la Defensoría, generó un grave conflicto de intereses y vulneró garantías constitucionales fundamentales. La situación se complicó aún más tras la confirmación de la sentencia y la denegación de recursos extraordinarios por parte de la Suprema Corte bonaerense. Pertossi, descontento con la defensa recibida, revocó la asistencia de Tomei y optó por defenderse por sí mismo, presentando un planteo in pauperis con el respaldo de la Defensoría de Casación. En su presentación, Pertossi cuestionó por primera vez la existencia de un plan delictivo común, argumentando que su participación se limitó a un incidente aislado, sin contacto directo con la víctima y ajeno al ataque que resultó en la muerte de Báez Sosa. Su defensa se centra en la idea de que fue injustamente incluido en una narrativa más amplia, sin que se consideraran adecuadamente las particularidades de su caso. El núcleo del reclamo radica en la tesis de que la defensa técnica de Pertossi quedó subsumida en una estrategia global de defensa para los 8 acusados, a pesar de las marcadas heterogeneidades de roles, conductas y niveles de imputación. La Defensoría enfatiza que los hechos atribuidos a Pertossi, según el propio fallo judicial, fueron notoriamente distintos a los de los demás acusados. Pertossi no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa, ni tuvo contacto físico con él. Su participación se limitó a un foco diferente del incidente, y su rol fue calificado como el de un partícipe secundario, no como autor ni coautor del homicidio. Además, la mayoría de las pruebas testimoniales y periciales no lo asociaron con los golpes letales, y no se encontraron rastros de sangre de la víctima en sus prendas de vestir, a diferencia de lo que ocurrió con otros condenados. A pesar de estas diferencias evidentes, la defensa de Tomei, según el escrito presentado ante la Corte Suprema, no desarrolló una estrategia individualizada que resaltara estas particularidades y que pudiera resultar en una exculpación o una reducción de la pena. En cambio, se insistió en una defensa unificada funcional solo a algunos acusados, pero gravemente perjudicial para Pertossi. La estrategia común de defensa se centró en diluir responsabilidades colectivas en torno a la figura del homicidio en riña, mientras que, para Pertossi, el camino más favorable habría sido individualizar su rol, reforzar la falta de acuerdo homicida y la ajenidad respecto al ataque principal, dada la evidencia que lo situaba fuera del núcleo de la agresión mortal. La Defensoría argumenta que la vulneración del derecho de defensa se extendió a todas las instancias del proceso, desde la instrucción penal hasta el último recurso extraordinario, produciéndose en todo momento una omisión estructural de las diferencias en la situación de Pertossi. Incluso, la propia declaración de Pertossi en el juicio oral fue condicionada por la estrategia de defensa global, impidiéndole exponer en detalle sus diferencias con el resto del grupo o ampliar elementos centrales de su versión de los hechos. Además, la Defensoría señala que los jueces y tribunales intervinientes también incurrieron en una omisión al no advertir de oficio el conflicto de intereses ni ordenar la separación de defensas, a pesar de las evidentes desemejanzas fácticas y jurídicas entre los acusados. En palabras del defensor, la homogeneización defensiva adoptada impidió desplegar líneas argumentales centrales en favor de Pertossi, condicionó su declaración, limitó el alcance de sus derechos recursivos y lo privó de una evaluación individualizada de su responsabilidad penal conforme a la prueba de cargo producida en su contra. La petición final de la Defensoría es que la Corte Suprema declare la nulidad total de lo actuado desde el momento en que se configuró la situación de indefensión de Lucas Pertossi, incluyendo la sentencia condenatoria, y disponga el reenvío del expediente para un nuevo debate oral, donde Pertossi tenga plenas garantías defensivas. Asimismo, se solicita que se remitan todas las actuaciones principales, incluidas las grabaciones y actas del juicio, y que se tengan en cuenta los planteos realizados por Pertossi actuando en defensa propia, a los que califica como in pauperis. El pedido se fundamenta en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, destacando que no basta con que un acusado haya tenido asistencia formal de un abogado, sino que esa asistencia debe ser efectiva y sustancial, especialmente en casos de condenas a penas de extrema gravedad.
La Corte Suprema ahora deberá evaluar la solidez de los argumentos presentados por la Defensoría y determinar si existe justificación para anular la condena de Lucas Pertossi y ordenar un nuevo juicio. El caso ha generado gran repercusión mediática y podría sentar un precedente importante en materia de derecho a la defensa en Argentina.